Hola Telecos, ¿qué tal? Vamos a ver la instalación rápida de el RTL SDR. Este es parte complementaria del video de la configuración de la MMDVM en el ajuste de la desviación. Es por ello que vamos a necesitar este software y este hardware. Te voy a hacer un video cortito para que puedas instalar y te voy a dejar en la descripción lo que tienes que descargar y dónde entrar para poder obtener la información necesaria. Como todo dispositivo USB, debemos conectarlo a nuestra toma disponible de puerto USB y nos vamos a nuestro computador. Una vez dentro de nuestro sistema, nuestro computador o nuestro explorador de internet, nos vamos a ir a esta página que se llama airspy.com en la sección descargas, para el caso de que quieran descargar el SDR Chart. Es bastante amigable y tiene bastante soporte en internet. Hay muchos amigos de radio principalmente que utilizan este software y dan unas clases magistrales de el uso en lo que ustedes quieran de radiofrecuencia. Lo que vamos a hacer va a ser realizar la descarga de este software, la cual se encuentra en este sector. Software definido por radio. Los cambios que tuvo la última revisión, en este caso la versión 18.11 hasta la fecha, es la que vamos a descargar. Traten de descargar siempre lo último porque viene actualizada y viene con mejoras. Entonces lo que vamos a realizar va a ser pinchar donde dice aquí para bajar la versión sin skin o la simple, por decirlo de alguna forma. Pinchamos en este sector y descargamos nuestro SDR Chart. Como yo ya lo tengo descargado, vamos a abrir el RAR que nos indica y lo vamos a descomprimir en el escritorio principalmente. Le vamos a poner dos aquí porque yo ya tengo una carpetita, como les decía recién, para que no genere conflictos. Vamos a buscar el SDR Chart No Skin 2. Abrimos la carpeta y nos va a mostrar todos los archivos que tiene este sistema. Lo que debemos hacer para que este sistema nos detecte el RTL SDR, debemos abrir una aplicación que trae este software que se llama Install RTL SDR. Con este software o este BAT, archivo BAT, va a generar unos archivos que, si se dieron cuenta, empiezan a aparecer por aquí. Entre ellos uno que se llama SADI. Este software lo que hace es instalar el driver necesario para que el USB RTL SDR pueda funcionar y operar en nuestro sistema. Una vez abierto SADI, nos vamos a Options y que nos liste todos los dispositivos conectados. Nos va a mostrar un listado con todos los dispositivos que tenemos conectados y vamos a buscar el que dice Bulk In. Vamos a hacer la prueba. Voy a desconectar y se va a desaparecer el Bulk In. Desapareció. Lo vamos a conectar. De preferencia siempre utilizo la interfaz 0. Y lo que vamos a hacer va a ser reinstalar o instalar, en mi caso reinstalar porque yo lo tengo instalado, el software o el driver para que opere este sistema. Le damos clic y dejamos que el software haga lo suyo. Va a empezar a instalar el driver. Se va a demorar aproximadamente 2 horas a 3. No, se demora bastante poco, máximo un minuto, aunque diga que va a estar instalando por 5 minutos, pero no es así, lo instala bastante rápido. Hay que esperar este proceso y el sistema se va a instalar. Una vez que el driver se instala, nos va a decir el driver ha sido instalado satisfactoriamente. Le damos cerrar, le damos cerrar y vamos a abrir la aplicación SDR Chart que está aquí
dentro de la carpeta está todo. En este caso dice SDR Chart aplicación. Le damos doble clic y nos va a empezar a ejecutar nuestra aplicación SDR Chart. Lo primero que vamos a ver va a ser esta pantalla donde tenemos nuestro analizador de espectro, que en este caso no está haciendo nada. Nuestras fuentes de donde vamos a seleccionar el dispositivo y otras configuraciones que les recomiendo que vayan investigando de qué se tratan, porque nos van a ayudar bastante. En fuente lo que tenemos que hacer es seleccionar el RTL SDR USB. Está en paréntesis, son dos, pero vamos a usar el que es USB. Le damos OK o le damos clic y el sistema ya automáticamente, como ya se instaló el driver, lo detecta y nos permite hacer uso de él. Acá arriba podemos seleccionar la frecuencia que estamos buscando, el nivel de audio que vamos a estar recibiendo, el ajuste de las ganancias y otras configuraciones que podemos ir viendo en este sector, como les decía. Acá podemos hacer un ajuste de zoom para ver la portadora más grande o más pequeña, el contraste que va a ir bajando en esta sección, vamos viendo el color como va cambiando, el rango, si queremos que se amplíe o no la separación entre estos valores o los dB, y el offset es para ir subiendo o bajando el piso de ruido. Vamos a darle play para que podamos detectar las frecuencias de FM Broadcast, que sería la radio FM. Le damos play y ya nos está detectando la frecuencia. Si se dan cuenta, ya apareció una portadora. Espero que se logre escuchar. No sé si se escucha, pero yo estoy escuchando. Vamos a buscar, por ejemplo, la frecuencia. Podemos buscar frecuencias de radio. Por ejemplo, acá. Si es que se logra escuchar algo. Aquí tenemos una portadora. Aquí estamos escuchando una radio. Y vamos a buscar, bueno, podemos buscar un montón de cosas. Están todas las frecuencias. El plan de frecuencias va apareciendo en este sector, donde podemos ir subiendo. Por ejemplo, nos vamos a las frecuencias de la banda aérea. Ahora nos vamos a la frecuencia de radio aficionado, de los 144 en adelante. Y en este caso, o por ejemplo, también podemos ir a los UHF, los 70 centímetros de la banda de radio aficionado también. Y así sucesivamente podemos ir escuchando y probando todas las bandas de frecuencia, 30 centímetros, HF, lo que ustedes quieran probar. Pero vamos a probar, como es un video rápido, vamos a probar la frecuencia de radio con una portátil que tengo acá. Vamos a probar la frecuencia 145.050. La seleccionamos y hacemos la prueba. Hola, 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 probando SDR. Así de simple y así de rápido es la instalación del software SDR o RTL SDR Chart. Espero se entienda, espero les sirva este pequeño video de los cortos, y cualquier cosa dejen sus comentarios. Hasta la próxima, amigos.